hacer las visitas. Los profesores, ¿no? Han realizado las visitas a los profesores y han estado realizando en sus clases, digamos, unos trabajos muy interesantes y los chicos son muy ávidos, inclusive con la tecnología. Y ha habido unas evidencias muy valiosas que han sido recogidas por los maestros para poder valorar. Han trabajado sobre la dignidad de la persona humana. Han trabajado a partir de la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia que nos dice la dignidad de la persona humana. Y cada estudiante, de acuerdo a la evidencia o al producto que ha pedido el docente, los estudiantes han trabajado y de acuerdo a ello han recogido. Ahora, cuando son evidencias que vamos recogiendo en el aula, ¿cómo lo estamos valorando? Este es el punto al que vamos a trabajar hoy. Las evidencias que están saliendo de nuestras sesiones de clase, ¿no? Muy bien. Algo muy importante cuando nos hablan del análisis de evidencia de aprendizaje según el Currículum Nacional de la Educación Básica. Quiero poder recordar con ustedes, ¿no? Como retroalimentarnos nosotros mismos cuando hablamos de cómo estamos trabajando ahora tanto la planificación y la evaluación en este Currículum Nacional de la Educación Básica, que es aprobado desde el 2016, precisado el 2017. Estamos 2024, donde después de la pandemia, porque fue, digamos, cortado la implementación del Currículum Nacional que estaba planteado el 2019, listo los documentos que han salido para secundaria, ha salido el documento, el texto de trabajo para todos los docentes de secundaria, el texto de planificación, mediación y evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en el nivel de secundaria. El 2019. Teníamos que trabajar todo el 2020, secundario. Para el nivel de inicial y primaria también salieron, ¿ya? En primaria es el segundo, la segunda cartilla, porque primaria fue el primero que estuvieron en instituciones focalizadas y a partir de la experiencia del nivel de primaria salen cómo debemos de planificar, cómo debe ser la mediación, cómo debe ser la evaluación con el enfoque formativo a partir del CENEP. Por eso el marco de la implementación es muy importante. ¿Qué nos dice el Currículum Nacional? Revisemos el capítulo 5, el capítulo 6, capítulo 7, que son relevantes de conocimiento nuestro para ver las estrategias metodológicas que nos imprime para cada uno de nosotros los docentes, ¿no? De nivel de secundaria, cuál es ese marco de la metodología que nos ayuda a ver dónde está el cambio en la planificación, dónde está el cambio de las estrategias y cómo vemos ahora la evaluación. Muy diferente al diseño nacional, ¿no? Al currículum nacional, ¿no es cierto? Al DCN le llamamos nosotros antes, que fue planteado desde el 2009 hasta el 2016. Y del 2016 hacia ahora estamos con el CENEP. Entonces, entendiendo que el Currículum Nacional de la Educación Básica es un cambio, ¿no?, de nuestra estructura mental para planificar, para hacer la mediación y también para poder evaluar. ¿Cuál es ese cambio de ello que hacemos? Entendiendo en la evaluación, por eso nos habla el Ministerio de Educación como una planificación inversa o la clase inversa en las sesiones de clase que estamos trabajando. La planificación inversa. No hemos dejado de lado los contenidos o conocimientos
Esto tenemos que ser muy claros. Los conocimientos no están lejos de ello. Los conocimientos están insertados en toda la competencia. El trabajo por competencias del modelo complejo que nos exige el CENEP es que el conocimiento, las actitudes, los valores, ¿no? Los procedimientos, estrategias que estamos utilizando para que el estudiante desarrolle toda esa competencia y nos demuestre con la evidencia para ver cuál es ese nivel de logro o el avance que va desarrollando, que es gradual. Eso es una competencia del modelo complejo que nos exige el Currículum Nacional de la Educación Básica. Lo mismo cuando trabajamos nosotros al planificar y al determinar nuestra organización en la planificación anual, la organización de las unidades. Planteamos la organización de las unidades y vamos poniendo posibles títulos de unidades de acuerdo a la situación significativa. Y en las unidades didácticas vamos haciendo la organización, secuencia de sesiones con los temas que vamos a abordar, pero esos temas tienen que estar anclados a una acción, al accionar que el estudiante tiene que desarrollar durante el encuentro, la interacción de las clases. Una vez que estamos nosotros, ¿cuál es, digamos, la función del docente? La función del docente no es impartir el marco teórico. Si tenemos 90 minutos, no impartimos 80 minutos en un discurso porque nosotros somos los especialistas, los expertos en el área. No nos podemos pasar 80 minutos dando nuestra clase. Tenemos que tener mínimo 10 minutos de presentación del tema. Y todo lo que nosotros tenemos en nuestra cabecita, que hemos realizado el trabajo y lo aprendimos en tiempo de pandemia, debe estar en una ficha de trabajo para poder entregar a nuestro estudiante. Ahí está el marco doctrinal en el área de religión, el marco doctrinal que va, digamos, siendo la ruta para nuestro estudiante, con preguntas, una textual y las demás preguntas de inferencia y de criterio, que le va a ayudar al chico a desarrollar las habilidades, no quedarnos solo en habilidades básicas de conocer, reconocer, ¿no? Identificar, señalar, memorizar. No es en esa unidad básica, tenemos que pasar a la comprensión para que sea capaz de explicar con sus propias palabras, para que él sea capaz de dar una opinión, de brindar una opinión, que sea capaz de diferenciar un hecho con otro hecho, un texto de la Sagrada Escritura, ver la semejanza con el catecismo o un texto del magisterio de la iglesia, ¿no? Entonces ya estamos avanzando ese nivel de comprensión, de elaboración, de análisis, de síntesis, de creación o resolución de problemas. Entonces, a partir de ello vamos avanzando los niveles, ¿no?, de aprendizaje del estudiante, y de eso depende, y eso es lo que nos dice el Currículum Nacional de Educación Básica, que nuestros estudiantes tienen que desarrollar, ¿no?, todas esas capacidades y habilidades, movilizarlo para poder lograr la competencia. No es que tenemos que separar las capacidades. Les vuelvo a repetir cuando evaluamos. Ponemos la competencia y sus dos capacidades. Cada capacidad puede tener su propio desempeño y todo lo puede ser como ustedes estén acostumbrados. No hay una regla. El ministerio no nos está dando una regla específica que esto va o esto no va. Pero como trabajemos, no separemos. Porque si no movilizamos las capacidades de esa competencia, no vamos a ir logrando. Acuérdense que tenemos todo un año para ir logrando totalmente la competencia, pero tenemos que ir desarrollando cada capacidad de esa competencia poquito a poquito de manera gradual. Y eso es lo que nos habla
dentro del Currículum Nacional de Educación Básica. Nos vuelve a repetir ahí y para la evaluación, no se olviden, volver a revisar la resolución viceministerial 094 del 2020, que esta resolución, justo la del Ministerio de Educación que salió el 2020, era en el marco de la implementación del currículum nacional, porque dice bien claro los lineamientos básicos para evaluar, ¿no?, las competencias de los estudiantes. Entonces ya nos daba un marco. Se vino la pandemia y esta fue reformulada, ¿no? Más precisada. Y esta es la que está vigente ahora porque estamos en el marco de la implementación del currículum nacional. ¿Qué nos dicen estos documentos? Dice bien claro, ¿qué es analizar una evidencia? Dice la evidencia, ¿y qué es realmente evidencia? Ya nos habló Giancarlo, ¿no? Es un conjunto, ¿no?, de todas las producciones o actuaciones que nos entrega el estudiante o que vemos que el estudiante va desarrollando, ¿no?, de manera gradual, pero que él nos dará cuenta. Él es el que nos va a dar cuenta de lo que él va avanzando, sus avances, o lo que él sabe hacer. Él nos puede demostrar cómo va desarrollando su propio aprendizaje a ese ritmo que cada uno tiene, ¿no? Nos lo tiene que ir demostrando. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir valorando. Este es evaluar, ¿no es cierto? Vamos a ir evaluando lo que. No estamos diciendo que vamos a medir o vamos a calificar. No nos viene todavía la palabra calificación, sino es el acompañamiento que tenemos que hacer el estudiante a partir de estos procesos que nos va presentando o progresos que nos va presentando a través de una evidencia. Por eso nos habla desde los documentos del Ministerio de Educación, ¿no?, lo que él nos va a presentar o nos va a ir dando, pero nosotros somos los que a través de la observación estamos recogiendo esas evidencias, estamos acompañando ese proceso para ver cómo va aprendiendo, cuál es la dificultad, hasta dónde ha ido logrando y qué le falta para lograr esa competencia. Eso, qué le falta para lograr esa habilidad o capacidad, va a ir mejorando el estudiante con la oportunidad que le vamos dando. ¿Pero a qué? A partir de la retroalimentación. Ese es el tiempo que tenemos que tener con nuestros estudiantes. Es el tiempo de la gestión y acompañamiento del docente para que pueda lograr la competencia. Y el estudiante es el que tiene que desarrollar, el estudiante tiene que leer, el estudiante tiene que subrayar las ideas principales secundarias, el estudiante tiene que sintetizar, el estudiante tiene que armar o elaborar su organizador, su gráfico, ¿no?, creativo. Si le has pedido al finalizar la unidad, le has pedido una infografía, un artículo de opinión, un periódico escolar, un ensayo, ¿no?, que le hayamos pedido en esa unidad, en cada sesión tiene que hacer algo con esos conocimientos o contenidos doctrinales, y que eso que está haciendo en esa clase de esa sesión le tiene que servir para la evidencia final. Esa evidencia final, recién en esa evidencia final, que es la evidencia del aprendizaje, ahí podemos calificar. Entonces, la evidencia que vamos acompañando durante las sesiones de clase es esa evidencia para el aprendizaje, para ir ayudando al estudiante a que vaya logrando poco a poco a desarrollar todas las habilidades a través de las estrategias que le vamos dando a nuestros estudiantes, guiando a través de la retroalimentación, va logrando y enseñando a nosotros esos pequeños pasos y esas evidencias que nos darán en cada sesión de aprendizaje. Y eso es lo que nos dice el documento.
ante una situación y un contexto determinado. Acuérdense cuando hablamos de contextos determinados y que van a tener relación con los criterios de evaluación establecidos, ¿no? Para evaluar el aprendizaje. Criterios de evaluación establecidos. ¿Qué quiere decir criterios de evaluación establecidos? Recordemos que el mismo marco de la RBN 094 nos dice que los criterios de evaluación son desprendidos o podemos elaborar o formular los criterios a partir de los estándares y o de los desempeños. A partir de los estándares y o de los desempeños. Eso nos dice el marco. Entonces, nadie nos puede decir, no, solamente por los desempeños, no, solamente por los estándares. Es abierto. Durante las sesiones de clase que tenemos, nos ayudamos nosotros por esos desempeños que son descriptores más específicos. Y cuando llegamos a la matriz principal, al finalizar nuestra unidad o el bimestre, ya damos una mirada grande desde el estándar. ¿Por qué del estándar? Y no vamos a mirar desde el desempeño. ¿Por qué del estándar después? Porque estamos llegando en ese año que tiene que lograrse el estándar que nos entrega y está ahí, está establecido. Toda competencia tiene sus capacidades, tiene sus desempeños y cada ciclo tiene sus estándares, que son los niveles de logro que van avanzando nuestros estudiantes durante la etapa de la escolaridad. Por eso, los de inicial, ¿no? Van logrando sus propios estándares, pasan a primaria, tercer ciclo, cuarto y quinto ciclo, tiene su propio estándar. Tercer ciclo tiene estándar, cuarto estándar, quinto ciclo estándar. Pasan de quinto ciclo, que es sexto grado, el último que debe de lograr ese estándar, pasan a secundaria. Y en secundaria tenemos dos estándares, porque hay dos ciclos. Sexto ciclo y séptimo ciclo. El sexto ciclo es primero y segundo grado. Entonces, primero puede ir avanzando nuestro estudiante y de repente podemos tener mucha dificultad con nuestros estudiantes en primer ciclo, ¿no? De primer grado de secundario. Pero a nosotros nos da la tranquilidad que está en primero de secundario, cosa que podemos tener la opción de replantear nuestras estrategias, ¿no? Nuestras formas de poder abordar un tema, las formas de cómo ellos pueden involucrarse en el tema a partir de estas situaciones significativas o hechos de contexto real para que se sientan involucrados, retados y puedan moverse a poder dar solución, pero iluminados en educación religiosa, iluminado por la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia. Eso es muy importante. Eso hace a que el estudiante se involucre y empiece a resolver y a dar respuesta. Por eso tenemos nosotros, ¿no? Pequeños evidencias o evidencias intermedias que se conocía antes. Pero al finalizar ya es una evidencia acabada. Por eso el estándar es básico al finalizar la unidad o el bimestre, porque vamos a ver si logró o no logró. Segundo grado, hay que mirar que el estándar de segundo grado tiene que haber logrado el estudiante. Si no logra el estándar, estando en segundo grado, el estándar de sexto ciclo, puede ser un estudiante que reprueba, que no puede pasar a tercero de secundaria porque no logró el estándar. Entonces es muy importante y eso nos dice criterios de evaluación establecidos. Ya lo tenemos, ya nos dice y a veces nos olvidamos, ¿no? ¿Qué más dice? Ese análisis de las evidencias de aprendizaje, evidencias que pueden ser producciones o actuaciones,
Producciones ya sabemos que son tangibles, ahí hay ejemplos, lo vamos a ver. Y actuaciones, todo lo que el estudiante es capaz de manera oral de mostrarnos o de con digamos, con estas habilidades kinestésicas de movimiento, de teatro, de representaciones, dramatizaciones, ¿no? Ir demostrando ese aprendizaje que ellos han ido logrando y nos dan a conocer. Entonces, esas producciones o actuaciones se realizan a partir de criterios de evaluación que formula el docente, en función, dice, de los estándares y de desempeños. Ya tenemos cosas muy claras que tiene que quedar en cada uno de nosotros. En otra instancia también, el otro documento, y tenemos un documento dado por CIFOD, ¿no? Que nos vuelve a mencionar la resolución viceministerial 094 y el currículum nacional, donde dice que el análisis de evidencia que realiza el docente tiene que ser recogida, ¿no? Porque esa evidencia tiene que ser realizada por los estudiantes durante el acompañamiento del docente. No es un trabajo que le das, que lo lleve a casa, ¿no? La ficha, que lo realice y lo trae. No, que puede hacer su acabado, quizás puede ser, ¿no? Porque a veces no nos puede alcanzar el tiempo. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es ahí, porque si no, no hay espacio para retroalimentar, para ayudarlo a mejorar, para que él se dé cuenta de su propio error sin decirle nosotros que ha errado, que está mal, ¿no? Que se equivocó, sino nosotros a través de una retroalimentación reflexiva por descubrimiento, juntos podemos ir mejorando ese trabajo y la evidencia final será un éxito. Poco a poco, cada uno en su propio nivel y su ritmo. Para eso hay tipo de trabajos colaborativos o cooperativos, donde los estudiantes en equipo se ayudan mutuamente, pero cada uno se hace experto en algo que tiene que demostrar. Todos trabajan, nadie se queda sin hacer nada. Entonces, el estilo y tipo de trabajo colaborativo y cooperativo ayuda al aprendizaje. Son estrategias que nosotros los docentes tenemos que ir involucrando, ¿no? Ingresando en nuestro trabajo. ¿Y cómo nosotros podemos evaluar estas evidencias de aprendizaje cuando recogemos las evidencias de aprendizaje? A través de unos instrumentos. Los instrumentos más valiosos, ¿no? Para trabajar en un enfoque por competencias son la lista de cotejo y las rúbricas. También están las escalas de valoración, las fichas de observación, ¿no? Pero nos dan como sugerencia desde el ministerio las listas de cotejo y las rúbricas que ayudan, que precisan, que quizás llegan a que el estudiante pueda sentirse no agobiado por un instrumento de evaluación, sino que se sienta parte del instrumento de evaluación porque se le entrega, se le da al estudiante y el estudiante tiene el derecho de saber qué cosa le vas a evaluar, cuáles son esos criterios o habilidades que le has puesto con lo que va a evaluar su producto que te está presentando. Entonces, por eso nos dan de referencia estos que también con estos criterios establecidos. Ahora, hay instrumentos que podemos construir junto nosotros los docentes, también con los estudiantes, ¿por qué no? Pero dando a entender qué habilidades de acuerdo al propósito que hemos visto, ¿no? Revisando la competencia, sus capacidades, el propósito de las sesiones, que estoy hablando ahora de sesión, en la sesión, ¿cuál es el propósito que tengo? ¿Para qué voy a dar este tema? ¿Qué quiero que mis estudiantes aprendan con este tema? Y esto es muy importante. Muy bien, es el análisis de evidencia de aprendizaje, ¿no es cierto? Que es, y eso ya nos había también mencionado Giancarlo, pero vamos entrando un poquito más. Ahora, hay la pregunta que vi también en algunos de los momentos en las exposiciones que ustedes planteaban, ¿no?
no todas las evidencias que nos presentan los estudiantes, ¿no? O todos los productos, mejor, que nos presentan los estudiantes, puede ser una evidencia de aprendizaje, ¿no? No todo. Por eso es muy importante que hay que ayudarnos, hay que seleccionar, pero hay que trabajar con ellos a través de la retroalimentación. Ellos mismos van a mejorar si vamos retroalimentando. Se darán cuenta que la evidencia que ellos están haciendo está incompleto, no tiene sentido, significado, no está respondiendo al propósito, porque le tenemos que poner ese propósito para que él se dé cuenta que le vamos a evaluar a partir de ese propósito. Por eso siempre va esta pregunta, ¿no? ¿Qué caracteriza una evidencia de aprendizaje? Y una evidencia realmente de aprendizaje nos dice que el estudiante nos tiene que demostrar, ojo, nos tiene que demostrar una actuación compleja, ¿no? No es que nos presenta una evidencia cuando nosotros le pedimos, por ejemplo, una receta, ¿no? Nos da una receta, una cartita, nos presenta la cartita y bueno, presentó la cartita o presentó la receta, ¿no? Entonces, hay evidencias realmente que no está determinando una actuación compleja. Y cuando hablamos de actuación compleja es que está articulando contenido, ¿no? Actividades, estrategias, valores, todo eso lo está articulando y nos lo está demostrando en una evidencia donde nosotros, a partir del propósito que ellos saben, vamos a evaluarlo, valorar lo que ellos han hecho. Entonces, esta, digamos, actuación de ellos que nos presentan en su infografía, en su ensayo, en su artículo de opinión, o en un artículo académico, en un periódico, en el mural académico, porque no es un mural solo de imágenes, fotografías, etcétera, sino tiene que ser un mural académico, ¿no? Donde hay temas específicos que deben de abordar, ¿no? Una revista escolar con contenidos de nuestra doctrina, pero con preguntas que tú le tienes que ir acompañando y ayudando para que ellos puedan dar respuesta a partir de ello, impliquen una reflexión, ¿no? Pautas de vida, ¿no? Comportamientos de repente que les ayuden a ser mejor personas, propuestas de actitudes concretas, ¿no? Propuestas de acciones, planteamientos de digamos, planteamientos de un proyecto de acción social, de acompañamiento a los niños, o propuesta un proyecto de ayuda de visitas a los ancianos o la visita al Santísimo, cuál es el significado, etcétera. Eso tiene que ser bien planteado en cada, digamos, evidencia que le vamos pidiendo. Tiene que ser una evidencia contundente. Y para tener en cuenta esa evidencia contundente, en cada sesión de clase tiene que haber esa evidencia llamada intermedia, ¿no? Que nos va a ayudar y va a alimentar a la evidencia grande que le estás pidiendo. Cada clase, en cada sesión, esa evidencia tiene que ir enriquecida. Y con la retroalimentación del maestro ayudará a que esa evidencia final sea buena. Por eso dice, tiene que demostrar una actuación completa. Quiere decir que él sea capaz de presentar, ¿no? Articulando los contenidos, ha articulado la lectura, por ejemplo, de la Sagrada Escritura. No sé si han visto, no lo sé, cualquier tema, ¿no? No sé, el tema de quizás de la fraternidad, de la solidaridad, que ustedes trabajan mucho, la parábola del buen samaritano, etcétera, ¿no? Entonces, es articulado, visto desde la Sagrada Escritura, cuando se nota el hecho de la ayuda o la lectura de ese buen samaritano, y lo podemos confrontar, realizar, revisar, articular con Fratelli Tutti, cuando nos habla qué significa, ¿no? Ese buen samaritano. ¿Quién es el buen samaritano? ¿No? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el recorrido? ¿Cuál es el resultado? ¿No?
Entonces nosotros podemos ir viendo, y eso tú le has pedido al estudiante que al finalizar tiene que ir demostrándote con un ensayo, por ejemplo, a partir de ello, y mirar la fraternidad y tipo de acciones que se ve en la sociedad, cómo articula, ¿no? Cómo articula esta Sagrada Escritura de ese buen samaritano con el documento, ¿no? De Fratelli Tutti, en el capítulo que ustedes quieran que articule, ¿no? Más lo que puede él vivenciar en la sociedad, cómo él puede poner y articular para que pueda terminar en un planteamiento que valga la pena y que es factible que él pueda realizarlo, que él pueda ser capaz de llevar a cabo, de participar, de accionar, de ponerse en movimiento, no solamente que quede plasmado en un cuadrito, sino que lo motive a accionar. Y eso es lo que nos está pidiendo. Esa evidencia que nosotros le vamos pidiendo a nuestro estudiante, ¿le está poniendo en movimiento? ¿Le está ayudando a cambiar su manera de pensar, de ver? Aquel muchacho que se cree agnóstico, ¿no? Porque él es el agnóstico, no cree, ¿no? No es que sea y haya nacido agnóstico, sino por las circunstancias que pueda vivir de repente en el ámbito familiar, ¿no? En el ámbito social, en el ámbito quizás escolar, haya llegado a un punto de decir, pues no creo, ¿no? ¿Qué cosa le estás moviendo? ¿Qué fibra tan interna de ese estudiante le estás moviendo? Para moverle, para conmoverlo. ¿Qué evidencia le estás pidiendo? Por eso hay que pensar en qué evidencia le pedimos a nuestro estudiante para que ayude. No es una evidencia simple, por eso no todas las evidencias son evidencias de aprendizaje. Pensemos en estas evidencias potentes, por eso nos habla. Y la resolución viceministerial 094 nos plantea, nos dice exactamente que tiene que ser una evidencia, una actuación, una evidencia, pero compleja. Pensemos si no es fácil. Y esa evidencia compleja es la que le va a ayudar a mover muchas capacidades y habilidades y que va a ir encaminado al logro de la competencia, ¿no? Logrando la competencia, dando respuesta a esa situación que le hemos planteado, ¿no? Que le hemos planteado. Entonces, eso es la característica de una evidencia de aprendizaje. A partir de esto tenemos que darnos cuenta en el área de educación religiosa. No es tan fácil decir, esta es la evidencia que tengo que pedirle. ¿Sí? Quizás en otras áreas es más sencillo, porque es quizás más tangible las acciones. Pero en el área de educación religiosa mueve el corazón, la persona. Y nuestra competencia tanto construye como asume, es compleja. No es fácil de lograr. Entonces, por eso tenemos que pensar, y cuando habla la evidencia, dice, bien, cuando queremos evaluar si logró o no logró la competencia, dice, ¿cuál es la evidencia? ¿Qué evidencia le has pedido para demostrar si logró o no logró la competencia o si está en proceso de logro de esa competencia? Muy bien. Va la otra pregunta que siempre nosotros vamos realizando o haciendo, ¿verdad? ¿La evidencia de aprendizaje es un producto final o es intermedia? Ya ha estado más o menos respondida, ¿verdad? De hecho, la evidencia siempre va a ser evidencia de lo que el estudiante nos quiere demostrar, demostrar aquel proceso de logro, ¿no? Avances de su aprendizaje, ¿no? Y poco a poco hasta lograr, ¿no? Esa competencia que estamos trabajando. Por eso miraremos si es la competencia construye o si es la competencia asume. Entonces hay una evidencia final
es la que antes en la experiencia de aprendizaje decían evidencia integradora, ¿no? Es la evidencia final al finalizar el bimestre o al finalizar la unidad. Pero a la vez tenemos evidencias que decimos evidencias intermedias, ¿no? Esas evidencias intermedias también existen. También tenemos que ir acompañando al estudiante. Podemos también ir recogiendo esas pequeñas evidencias en cada clase. Y eso es lo que se nos está mencionando. Podemos recopilar esas producciones o actuaciones de nuestro estudiante, ¿no? Que van realizando clase a clase, que va a ir ayudando para la evidencia final. Y esa evidencia que vamos recogiendo, ¿por qué es básico, importante para nosotros? Porque es lo único que nos va a brindar a nosotros información de su avance, de su proceso, de su desarrollo. Es la evidencia lo único que nos va a dar un indicio a nosotros que sí está aprendiendo. No hay otra. Por eso tenemos que ver que la evidencia, no solamente cuando hablamos de evidencia, estamos hablando de evidencias tangibles. Por eso que la palabra evidencia es tangible o producto y también son actuaciones. Todo eso es evidencia, ¿no? Y en religión tenemos cantidad de actuaciones del estudiante. Muchas exposiciones, muchas presentaciones, dramatizaciones, escenificaciones, desde que empezamos el año escolar, que hacen nuestros estudiantes, casi todos han participado en el tiempo de Cuaresma y Semana Santa. Qué interesantes actuaciones, que lo hemos evidenciado con lo que ustedes han presentado, que están subidas a las redes sociales. Qué maravilloso ejemplo de cómo el estudiante está conociendo la historia y la vida de Cristo, el tiempo de Cristo en el tiempo, ¿no? Del mensaje de Cristo que llega a nosotros para dar a conocer ese reinado de Dios. El tiempo de Cristo que padeció, que vivió en un lugar difícil, de difíciles circunstancias, de inestabilidad social, política, económica, todo. Igual como estamos sintiendo ahora con todas las inseguridades sociales, políticas y de seguridad y inseguridad ciudadana. Pues esos tiempos de Jesús son tiempos que también estamos viviendo. Y cómo hemos podido evidenciar con nuestros estudiantes esas representaciones, dramatizaciones. Qué interesante. Lo hemos valorado, hemos utilizado nuestra lista de cotejo, nuestra rúbrica para valorar, porque ellos han unido todo lo que dice la historia, nuestra Sagrada Escritura, más el mensaje que ha dado el Papa Francisco por Cuaresma, Semana Santa, uniendo los mensajes que da el obispo. Qué interesante y variada y rica es todo esto, y ellos lo unen para poder representarlo, vivirlo, renovarlo, y nos lleva a cambiar también nuestra forma de ser. ¿Cuántas conversiones ha suscitado? ¿Hemos dado cuenta de ello? ¿Cómo estamos viendo? Estamos haciendo seguimiento de aquellos chicos que han ido demostrando un cambio a partir de esta presentación para no perderlos, para que no se quede solo en una presentación o dramatización y ahí quedó. Hemos aprovechado de eso para hacerle la retroalimentación y el acompañamiento. Es lo nuestro, queridos profesores, porque eso es una evidencia, eso es una actuación del estudiante, es una evidencia que debemos de valorar. Por eso, ellos lo que hacen es para nosotros una información que nos va a ayudar para ver su progreso, su proceso, ¿no? Y algo que terminamos ahí dentro de estas preguntas, ¿no? Las evidencias se obtienen en concordancia con la situación y los propósitos de la unidad.
para hacer nuestras sesiones y vamos dando pequeñas evidencias que tiene que ir dando nuestro estudiante. Por eso planteamos en nuestra unidad. Y el propósito grande de la unidad es la competencia, capacidades, ¿no? Sus desempeños, tomando en cuenta su estándar. Todo eso ponemos en la planificación de nuestra unidad. ¿No es cierto? Muy bien. En base a esto, organizamos las sesiones y vemos cuántas sesiones vamos a ver o vamos a desarrollar y qué evidencias pequeñas van a tener que ir trabajando nuestros estudiantes para esa evidencia de ese bimestre o unidad. Por eso tiene que estar, y siempre hemos visto que partimos esa unidad de una situación significativa, que esa situación significativa tiene que ser una situación significativa contextualizada a la realidad de la institución educativa, ¿no? Todas las situaciones significativas que siempre se presenta, se aborda, se les ha dado también y se les ha brindado a ustedes unas posibles situaciones significativas desde marzo a diciembre, 8 situaciones significativas. Con la competencia construye, con la competencia sume, porque cada competencia tiene que ir siendo acompañado por sus situaciones significativas para que al finalizar tenga que aterrizar en una evidencia. Es evidencia por competencia, no hay evidencia, no hay una evidencia por una competencia nada más, o las dos competencias, una sola evidencia. O cuando nosotros hacemos, hay muchas instituciones educativas que están haciendo unidades integradas, están integrando áreas, pero ojo, como sugerencia desde el Ministerio de Educación, ¿no? Quizás nos hemos quedado, ¿no? Cuando hemos estado en el tiempo de la pandemia que podíamos integrar y nos daban la carta abierta, ¿no? Ahora no estamos en experiencia de aprendizaje, estamos desarrollando unidades de aprendizaje. Y las unidades de aprendizaje, hagamos sesiones o unidades de aprendizaje, ¿no? Específico del área. Y si alguna institución están trabajando por unidades integradas, integremos unidades que sean afines, 3 o 4 áreas como máximo. No podemos pasar más de 4 áreas para trabajar unidades integradas, porque el estudiante y una evidencia tiene que ser pues una macroevidencia potente para que aborde 4 áreas, porque cada área tiene que trabajar y esa evidencia tiene que verse desde el área de educación religiosa, desde el área de DPCC, desde el área de sociales, desde arte y cultura, que son áreas afines. Tiene que dar una evidencia potente. No es si hay 4 áreas integradas que hagan una carta al alcalde, no sé, 4 áreas integradas para una evidencia de unidad de una carta al alcalde. Ahí va a desarrollar las competencias que hemos planteado. Por eso el papel aguanta todo, pero hagamos que nuestro estudiante ha aprendido, ha cambiado, ha movilizado todas sus capacidades de cada competencia, de cada área, para después plantear, a no ser que la carta al alcalde tenga pues 6, 7 páginas quizás, ¿no? Que lo hayan trabajado de manera grupal y han pedido muchas cosas mirando la problemática que existe y dando alternativas de solución por 5 problemáticas álgidas y seleccionadas. Eso es diferente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero si es en una sola hojita para ver, no es una evidencia compleja, una actuación compleja de nuestro estudiante, ¿sí? Entonces, por eso, estas evidencias, ¿no? Tienen que estar en concordancia con la situación y los propósitos de esa unidad. Pero ahí ya les vuelvo a recalcar, pero el docente puede solicitar, retroalimentar y analizar las evidencias de proceso. ¿Qué quiere decir? Analizar las evidencias que recogemos en cada sesión de clase, ¿ya? ¿Dónde está todo lo que nos habla? Esta es una fuente de CIFOX en la cartilla de evaluación formativa, donde dice preguntas frecuentes.
Se van ustedes a la página 9 y a la página 11, ahí están las respuestas. Si bien es cierto, es larga, aquí está lo más corto y preciso que es necesario reconocer. Para hablar de evaluación, ojo, ninguno de nosotros, ¿no? Ningún capacitador, especialista, nos inventamos algo. No es nada inventado, no es nada de nuestra autoría, porque no es así. Está planteado, está estipulado, nos dice cuál es el enfoque, sino que cada especialista o capacitador va haciendo aterrizar esto mismo de acuerdo a la experiencia que va teniendo en el aula o en la institución educativa. No es que tenemos que dar las pautas solo macros desde un escritorio, sino recogiendo y analizando lo que se va a trabajar, ¿no? Muy bien. De ahí que haya preguntas, Yanina, que escriban, por favor, en el chat o que levanten la mano para ir dando respuesta a alguna inquietud de ustedes o alguna aclaración, porque estamos hablando de cómo debemos de analizar una evidencia, pero si no descubrimos qué es la evidencia de aprendizaje y qué evidencia y cómo tenemos que observarla, sacarla, entresacarla para poder analizarla, entonces podemos equivocar, ¿sí? Muy bien. Ahora, cuando bajamos a querer ir desarrollando los criterios de evaluación, ¿no? Y ya nos dice también en la resolución 094 que es traído del CENEP, ¿no? Donde nos habla pautas de la evaluación formativa, ¿no? Capítulo, cuando vemos al final del currículum nacional, nos habla de evaluación antes de la tutoría, es del capítulo de la evaluación formativa. Y ahí nos dice bien claro que los criterios de evaluación se elaboran a partir del estándar de la competencia. Sin embargo, es posible hacerlo también desde los desempeños, y ya vemos que los desempeños son descriptores más finos, más observables, ¿no? Que nos dan, ¿qué les digo? En una sesión de clase nos da la idea, nos marca la ruta, nos da el paso para poder ir. Cuando tenemos que retroalimentar, empezamos a ver la habilidad para ver que si nuestro estudiante no está desarrollando esas habilidades. Por eso los desempeños son más finitos. Lo utilizamos mucho en el aula. O también podemos hacerlo, algunos desempeños grandes, pues desarrollemos criterios, pero siempre mirando, por favor, siempre mirando al estándar. Mirando al estándar, ¿qué me dice el estándar? Ya muy bien está el desempeño que es más pequeño, pero siempre están mirando ahí, ¿no? En el caso de educación religiosa, quizás no tenemos el problema que puede tener el área de matemática, el área de comunicación, CT, ¿no? Porque ellos tienen, si bien es cierto, está claro, pero tienen varias competencias. No como nosotros que solo tenemos 2 competencias, 4 competencias, 5 competencias. Y miren, cada competencia 5 capacidades. ¿Cómo movilizar todas las capacidades? Y cuando en comunicación dicen, no, en comunicación se tiene que trabajar las 3, ¿no? Porque tiene oralmente, tiene que escribir, tiene que producir. Y cada competencia, esas capacidades, sus 5 o 6 capacidades, serían 3, 6, 6. ¿Cuántas capacidades tiene que movilizar? Entonces, por eso hay paso a paso y dicen, seleccionen de acuerdo al producto, la evidencia que hayan solicitado, empiecen a ir seleccionando para que dé respuesta. Y en la siguiente, como ellos tienen 3 veces a la semana, pueden ir ingresando y generando estos recursos que pueden lograr, ¿no? Movilizar todos estos recursos que pueden lograr al finalizar esa semana y tener en hecho los avances que los chicos van a ir demostrando. Pero nosotros estamos en el área de educación religiosa.
No es que tenemos que copiar y pegar, sino que tenemos que reflexionar, ir a nuestras bases, a nuestras fuentes, mirar nuestra competencia, que es diferente a cualquier otro área curricular. Es muy amplio, muy rico, pero es amplio. Pero nos tenemos que sentir más aliviados porque tenemos 2 competencias nada más. Y cada competencia tiene 2 capacidades. Y si nosotros vamos al estándar, en el estándar empezamos a ver construye 5 habilidades, ¿no? Entonces, las habilidades, ¿de dónde se desprende el estándar? De la competencia con sus capacidades, ¿no? Entonces, tenemos el estándar que es el semáforo, de ese estándar que responde a la competencia con sus capacidades. Están todas esas habilidades, responde a la competencia con sus capacidades, ¿no? Y los desempeños, cada habilidad del estándar tiene un desempeño. Entonces, nosotros no tenemos ese problema de tener que seleccionar cuántos desempeños tengo que hacer, cuántos tengo que trabajar, porque mi capacidad tiene, cada capacidad voy buscando, de acuerdo a ello que voy mirando, voy haciendo tal, responde a esta, digamos, a esta habilidad de este estándar y voy buscando el desempeño. Porque los desempeños están dando respuesta al estándar. El estándar es el semáforo de la competencia con su capacidad, porque dice que para lograr la competencia moviliza todas sus capacidades, ¿no? Entonces, esto está muy importante para poder determinar. Por eso menciono, y les pongo ahí también de la resolución 094, que sale desprendido del Currículum Nacional de Educación Básica, se elaboran a partir de estándar y de desempeño de grado, el desempeño es de grado y el estándar es de ciclo, y los criterios deben incluir, dice ahí, deben incluir todas las capacidades de la competencia y ajustarse a la situación o problema a enfrentar. Estas están alineadas entre sí y describen la actuación o la evidencia correspondiente que tenemos que ir observando. Y ya nos da esta resolución que es en el marco de la implementación del Currículum Nacional de Educación Básica. ¿Sí? Entonces, que quede claro eso en nosotros, que no sea algo que nos, digamos, que sea algo que no nos ayude a nosotros, no, sino que nos aclare, ¿no? Por ejemplo, acá tienen cómo trabajan, cómo hacen su evidencia, ¿no? Estamos mirando un poquito en las imágenes, ¿no? Cómo los estudiantes están participando, cada uno está haciendo una infografía o una historieta. Primero harán su guión, harán todo ese trabajo para poder trasladar, o en el caso, por ejemplo, de la dignidad de la persona humana, de la valoración del cuerpo humano, son producto o producciones de los estudiantes, o en el otro caso, como el líder, Cristo como líder, cómo es, ¿no? Y cómo es el dibujo que va representando el estudiante a este Cristo moderno, ¿no? Como que Cristo está también con nosotros en nuestra temporalidad, que los chicos lo sientan así, que Cristo es su líder, que Cristo es su modelo, pero que Cristo es también moderno y que está ahí, pero a partir de lo que es su presencia, que indique la característica de Cristo para que ellos puedan imitarlo, ¿no? Para que puedan imitar. Entonces son situaciones o son evidencias que nosotros tenemos que ir viendo y cómo recoger a partir de ello. Aquí es el ejemplo que vamos viendo cuando hablamos de productos. Productos son tangibles, los ensayos, las lecturas que ustedes les dan, las fichas que le entregan a los estudiantes, cómo después ellos a partir de esto tienen que hacer su labbook, su díptico, su tríptico, su ensayo, su infografía, ¿no? Su historieta, ¿no? Su artículo de opinión, su periódico. Ahora casi la mayoría de jóvenes están elaborando periódico escolar,
pero ya no es un periódico de solo chismes y cuentos y chistes, sino que ya es un periódico académico. Cada área está lanzándose a enriquecer el periódico en cada bimestre. ¡Qué interesante! Que haya también una hoja que corresponde a la página del área de educación religiosa con los temas reflexivos, de análisis crítico reflexivo de la sociedad, de lo que ocurre a partir de las situaciones o temas que presentan. Y cómo los estudiantes pueden hacer o pueden emitir o pueden argumentar o fundamentar acompañándose, auxiliándose de la Sagrada Escritura, de la doctrina social de la Iglesia, de las encíclicas, del mensaje del Papa, de sus obispos. Qué interesante lograr que la revista escolar en el área de religión sea una revista de análisis, ¿no? Que puede ser un análisis social, político, económico, ¿no? Pero que tenga y sea iluminado a la luz de la Sagrada Escritura, del Evangelio, del Magisterio de la Iglesia. ¿Por qué no hacer eso? Ahora hay hasta revista digital que lo están compartiendo en las redes sociales, ¿no? De historia, de sociales, de CT y de religión. ¿Qué pasó? Ya nos dijo el Papa Francisco, hagamos lío, ahora hagamos lío en las redes sociales. ¿Cómo podemos iluminar? Un joven ilumina mucho más rápido la mente de otro joven, pero a partir de su propia experiencia, pero a partir de él sentirse conmovido frente a la situación que se le presenta. De esa manera tenemos que ir trabajando. Son productos que ellos van presentando, que son tangibles por la presencialidad, pero los que tienen redes sociales, pues utilicemos las redes sociales para compartir esa riqueza de los chicos, los blogs, los TikTok que hacen, pero que tenga un sentido de aprendizaje, de mensaje, de cambio. Eso es lo que tenemos que ver, por eso hay que pensar cómo ingresar, articular con nuestros jóvenes, qué hacer, cómo trabajar, qué evidencia pedirle, que le conmueva, que lo mueva, que sea capaz de elaborar, construir, plantear, producir, ¿no? Argumentar, que argumente. Para argumentar solo le das la Sagrada Escritura. ¿Qué cosa va a argumentar ahí? ¿Cómo va a fundamentar y argumentar? Tienen que ser 2 o 3 fuentes mínima para poder argumentar. Por eso los chicos cuando terminan el colegio se van a la universidad. ¿Cómo padecen los estudiantes en la universidad? ¿Cómo sufren en todo lo que es investigación, indagación? Es nuestro trabajo, queridos docentes. Por eso la evidencia es muy importante y es valiosa. Las actuaciones, lo que ustedes ya conocen. Religión es el área que más actuaciones tiene, más representaciones tiene. Y ustedes también los han visto desde el inicio de la clase. ¿Cómo valoramos? El día del logro, el día de ahora que tenemos la semana de la educación religiosa, es como la semana del día del logro. Todos los logros que hayan llegado para que los estudiantes puedan demostrarlo, puedan exponer, puedan plantear, hacer propuestas, que sea un tiempo de hacer propuestas, de planteamientos, de exhortaciones. ¿Cómo no puede hacer un estudiante una exhortación a los otros jóvenes, a los padres, a los docentes, a los directivos, para algo que de repente necesitan? Pero cómo a través de esta iluminación de la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia puede ayudar. Entonces, aquí ustedes ven las actuaciones que vemos
En el día del logro no plastifiques tu vida, cuando exponen los estudiantes, ¿no? A través de cuando los que tienen internet tienen multimedia, ¿no? Los que no tienen su papelote, sus guías, ¿no? Las famosas, cuando hacen un teatro, he visto, por ejemplo, un teatro musical que me impactó de los jóvenes catequistas al que fui invitado a ver un teatro musical que son exalumnos, ¿no? Que ha habido un exalumno del Soller, otro exalumno de Bonifaz. Qué interesante de participar y de tener mensaje cuando he visto esa historia de David, pero actualizado a la realidad en un contexto actual. Qué bonita la actuación, qué mensaje para otro joven. Realmente te quedas impactado de tomar en seriedad cómo el mensaje de Cristo sobre la historia de David puede ser, no sé, reflexionado, analizado, y a partir de ello podemos nosotros actuar, ¿no? Muy bien. ¿Alguien ha levantado la mano? Sería interesante la pregunta. Miss, disculpe que la interrumpa. El profesor Timoteo le consulta si el producto y evidencia es de acuerdo a la naturaleza del desempeño. Si le puede precisar en ese aspecto. Ya. A ver, profesor. No es que vamos a partir por el desempeño para pedir nuestra evidencia. Acuérdese que cuando hacemos la planificación anual, ponemos nuestros posibles, primero nos hemos preguntado cuántas unidades vamos a hacer por cada bimestre, y después hacemos las unidades. En la unidad planteamos la situación significativa por unidad. Al plantear la situación significativa tenemos un reto, y ese reto nos ayuda a plantear y organizar en la unidad nuestras sesiones. En nuestras sesiones, mirando la situación y el reto de la situación significativa, al poner las sesiones, ponemos el título de las sesiones y el propósito de cada sesión. Cuando ponemos el título de las sesiones y el propósito de la sesión, mirando el reto, ¿no? Porque ya hemos visto la competencia, todo eso, mirando ese reto y la situación, más el propósito de esas sesiones con su título, vamos a hacernos la pregunta, ¿no? Una pregunta grande para lograr de esta competencia, construye o asume. ¿Qué evidencia le debo de pedir a mi estudiante? ¿Con qué evidencia me puede demostrar que ha logrado y puede ser parte, involucrarse, ¿no? En esta situación, dar posibles soluciones, ¿no? Involucrarse en las tareas o actividades que le estamos planteando, que va a ayudar a hacer el cambio de lo que hemos puesto en la planificación, ¿no? De nuestra unidad. Entonces, ahí ya está la evidencia grande. No sale del desempeño, sale cuando miramos el estándar, miramos qué competencia vamos a trabajar, ponemos y tomamos en cuenta relacionando esa situación significativa y el reto. ¿Qué cosa tiene que lograr el estudiante? Dice, ante esta situación, ¿no? Planteamos el siguiente reto. ¿Qué cosa van a hacer? ¿Qué van a practicar? ¿Qué van a realizar? ¿Cómo van a participar? ¿Qué van a elaborar? Etcétera, ¿no es cierto? Todo eso, ¿cómo nos van a demostrar? Ahí va saliendo la evidencia de la unidad o del bimestre. En cambio, para la sesión, entonces vemos la evidencia grande de esa unidad, y ahí decimos, si ellos han dicho para la evidencia grande de la unidad va a ser un ensayo, entonces, ¿qué le voy a pedir para el ensayo a mi estudiante? En cada sesión va a trabajar diferentes temas, no lo sé si es sobre la dignidad de la persona humana, el valor de la persona humana, ahora que ya vemos todo este punto también
¿no? De la eutanasia y tanta cosa ya. ¿Dónde está el valor de la persona? De repente los chicos se preguntan, unos a favor, otros a contra, de repente podemos hacer un debate, no lo sé, pero a partir de ello, ¿qué cosa le puede ayudar a iluminar al chico para que después termine en el ensayo o en el debate? Entonces vamos a buscar, ¿no? ¿Qué lecturas de la Sagrada Escritura, del magisterio de la Iglesia, puede ayudar para que el chico analice, reflexione, interiorice y trabaje una evidencia pequeña? Si es un ensayo, entonces tendrá que ir fundamentando qué dice la Biblia sobre la dignidad de la persona, qué dice esto, y tú le puedes poner de repente algún resumen, algún organizador que sintetice esa información, ¿no? En las sesiones, que le va a ayudar a esto, pero acompáñale con preguntas. Cuando tú le planteas por qué, cómo plantearía, qué haría, a partir de esta situación o de este caso, ¿qué plantearía y por qué plantearía esto? ¿De qué manera puede darse cuenta la persona que no es parte de la dignidad de la persona humana, etcétera, ¿no? Entonces, hacer preguntas de inferencia, de criterio, ayudan, que tú vas a hacer en cada sesión esas preguntas de inferencia, de criterio, ayudarán para que estas pequeñas evidencias le va a servir para alimentar y que haga un buen ensayo, porque para tener el ensayo tiene que poner sus puntos de vista, tiene que saber argumentar, ¿no? Fundamentar con estas fuentes que le pones de la Sagrada Escritura, de las encíclicas, porque hay encíclicas riquísimas para la dignidad de la persona humana, ¿no? Mensaje del Papa, de los obispos, ahora que ha salido otro de la conferencia episcopal, por ejemplo, cuando hacen dignidad a la persona humana, trabajen con esos documentos y el estudiante sabrá después cómo disertar y presentar su ensayo. Primero redactará y después lo expondrá, ¿no? O debates a favor y en contra y cada uno argumentará en favor con documentos fidelignos y confiables. Y el que está a favor o el que está en contra, cada uno tiene que tener documentos para poder plantear, para poder defender la postura. Y una vez que termine, después ver cómo se han sentido después de un debate. ¿Ayudó o no ayudó? ¿Le clarificó o no le clarificó? ¿Cambió su manera de ver o de padecer, sí o no? ¿Por qué? Es un trabajo muy rico cuando trabajamos esto, ¿no? Por eso tenemos que ir viendo que las evidencias pequeñas es mirando la evidencia final y ahí vamos trabajando los desempeños, ¿no? El desempeño nos ayuda porque el desempeño dice es como un modelo que nos da la ruta de qué cosa podemos ir evaluando al estudiante, ¿no? En nuestra sesión, ¿ya? Muy bien. Pero en religión no tenemos problema, ojo, en religión no tenemos problema porque cada uno de nuestras habilidades, de las habilidades del estándar, tiene su habilidad de desempeño. Así que ya no podemos confundirnos, hacernos un mundo, no es así. Y cada una de estas habilidades responde a la capacidad, conoce y asume y cultiva y valora. O sea, todo tiene relación. No es difícil para nosotros en el área de educación religiosa. Solo hay que tener esta, ¿qué les digo? Esta secuencialidad de análisis, ¿no? De ir analizando, entendiendo y comprendiendo. Por eso no quiero ver todavía lo que tenemos que evaluar al final. Quiero ver lo que tenemos que evaluar ahora. Pero para evaluar siempre hay que mirar qué nos dice, ya nos dijo Giancarlo, los procesos, ¿no? Para análisis de una evidencia, sea de sesión o sea de la final, ¿no es cierto? Para el aprendizaje y del aprendizaje. Dice, primero, hacer el análisis del estándar. Dice así. Analizando el estándar, miremos a qué competencia es ese estándar y esa competencia qué capacidades tiene que movilizar. Ese es el análisis, es la mirada que tenemos que dar. Entonces, por ejemplo,
he pedido, ¿no? Con el permiso de los docentes, he solicitado la evidencia de una docente, ¿no? Del trabajo que ha realizado para poder hacer el análisis de la sesión, ¿no? Para eso, para aterrizarlo mejor, es ir y mirar. Muy bien, ¿qué me dice? Como es de una clase de cuarto de secundaria, entonces, cuarto de secundaria, entonces estoy mirando y ella ha trabajado desde su unidad, viene la competencia construye, desde su unidad, como viene desde su unidad, ¿no? De la competencia construye, entonces construye su identidad como persona amada por Dios, etcétera. ¿Qué capacidad está movilizando? Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y cultiva y valora las manifestaciones, ¿no? Entonces ya vemos que la competencia construye, tiene que movilizar las capacidades, conoce a Dios y asume y cultiva y valora, ¿no? Eso es muy importante tomar en cuenta. Analizo, o sea, analizo, tengo que tomar en cuenta, mi cabecita tiene que estar acá, ¿ya? Cuarto año, muy bien. Todo el mundo aquí, cuarto año. El estándar es de séptimo ciclo, el estándar. Por lo tanto, el estándar sirve para tercero, para cuarto y para quinto. Pero ojo, para tercero yo tengo que buscar las estrategias que al estudiante le ayude a canalizar para que logre, ¿no? Estando en quinto tiene que lograr totalmente todo el estándar. ¿Qué tiene que lograr el estudiante que está en tercero y cuarto? Cuando pasa a quinto, tiene que lograr la habilidad de fundamenta, asume, argumenta, propone, interioriza. Estas habilidades fuertes, potentes, complejas, la tiene que lograr cuando esté en quinto. Entonces, por eso debo de mirar el estándar. Fundamenta la presencia de Dios, la creación, plan de salvación, etcétera. Ya me está diciendo qué contenidos debo trabajar. Asume, ¿no? Asume a Jesucristo como redentor o modelo de hombre. Cuando nosotros ponemos según el modelo de Cristo o seguir el modelo de Cristo o el ejemplo de Cristo, ya cuando ponemos ejemplo de Cristo de esto, ya sabemos a dónde, qué habilidad tenemos que desarrollar, ¿no? Que enseña a vivir bajo la acción del Espíritu Santo, que nos enseña a vivir en fraternidad, en consonancia con nuestra iglesia o con las enseñanzas de Cristo, ¿no? Participando, cuando dice la misión evangelizadora, quiere decir participando en todas las acciones de fe. Y acciones de fe, los que son católicos, en nuestras acciones de fe, que somos católicos, ¿no? Cuando han tenido Vía Crucis, cuando han tenido tal, hemos tenido la Semana Santa o la Cuaresma, las cosas, actividades, ¿no? Que hemos tenido, etcétera, festividades religiosas. Entonces, ahí se tiene que ver cómo actúa, cómo desarrolla, cómo toma conciencia de ello, ¿eh? Entonces, tenemos que ir mirando todo esto, ¿no? Con su creencia religiosa. Acuérdense que tenemos chicos de otros movimientos cristianos, ¿no? ¿Cuál es el problema de tener un estudiante de otra creencia religiosa? La competencia dice que tienen que participar en la misión evangelizadora en coherencia con su creencia religiosa. Entonces, realmente tenemos que tener reunión con nuestros padres de familia, hablarle de las competencias del área de educación religiosa, es trabajar con los estudiantes y con los jóvenes. Y van a ver que solitos van a empezar a dejar de exonerarse. Se exoneran porque todavía estamos pensando en el enfoque que hemos tenido antes. El enfoque de antes era un enfoque así, era un enfoque muy conductista, ¿no? Era un enfoque de contenidos que empezábamos por contenidos.
Ahora estamos empezando por competencias, capacidades, habilidades, y esto es iluminado por los contenidos. Simplemente que como empezamos por contenidos y ordenamos todo y al final solucionamos las cosas, ahora el problema viene adelante y el contenido vienen los trabajos y va a ser iluminado por los contenidos doctrinales para ver con una mirada mucho más cristiana, con una mirada de fe, la situación que se le está presentando, el problema que le hemos planteado, el trabajo, la actividad que le hemos dado al estudiante. Entonces, la mirada y la respuesta del estudiante será bajo unos ojos de fe, sentirse tocado por Cristo para dar una respuesta positiva. Y ahí hasta se terminará el bullying. Pero no termina porque no estamos haciendo esto, porque no estamos conmoviendo al estudiante. Por eso tenemos que dar una mirada diferente a cómo tenemos que trabajar. Y ahí nos dice, nuestra competencia y nuestro estándar es tan rico que hay que mirarlo. Es muy grande, sí, pero lo vamos a contextualizar pues a lo nuestro, ¿no? Y de ahí dice, argumenta su fe en diálogo crítico con la cultura, la ciencia. Si nos está diciendo que argumenta, díganme ustedes, ¿qué evidencia le tengo que pedir a mi estudiante para que salga al final argumentando, fundamentando? A ver, en el chat, pónganme por favor, para poder lograr que los chicos desde tercero vayan argumentando, fundamentando, cuarto y quinto logren argumentar su fe en diálogo con su cultura y otras ciencias religiosas, espirituales, etcétera. A ver, vamos. Vamos. Muy bien. Dígame, dígame. No veo, no lo he puesto. No lo he puesto. Ensayo, perfecto. El ensayo es algo que te ayuda para que el chico aprenda a ir primero fundamentando y después argumentando. ¿Qué más? Un artículo, un debate, un ensayo, un artículo periodístico, un texto argumentativo. Perfecto, muy bien. Entonces, sus redacciones, muy bien. Entonces, miren, queridos profesores, gracias. Milagros, Pedro, por tu ensayo, tu artículo, ¿no? Sus redacciones, Faustina, Benítez, ¿no? Fratelli Tutti, muy bien. Tu artículo de opinión, Janet, Milagros, debate, ¿no? Nélida, Gisela, texto argumentativo. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora ya sabemos qué debemos de pedir como evidencia, ¿no? Profesor que me preguntó, como evidencia, tercero, cuarto y quinto, ¿qué evidencia debo de pedir? Porque si no, no voy a lograr esta habilidad. Y miran que en quinto tienen que fundamentar, argumentar, asumir, proponer, interiorizar. Es grande, ¿sí? Muy bien. Entonces voy solo dando una mirada, rapidito, ¿ya? Lo que me dijo el profesor, porque la otra es ahí sí vamos a profundizar este punto con una evidencia grandecita. Muy bien. Cuarto grado está señalado porque la sesión presentada de la docente es de cuarto grado de secundaria. Aquí acoge e interpreta, son dos, acoge que responde, ¿no? Construye, que responde, asume a Jesucristo, modelo de hombre, ¿no? Y realidad entorno local porque es en su entorno, en su contexto, está movilizando las dos capacidades, moviliza las dos capacidades, porque asume su identidad acogiendo, ¿no? A Jesús como modelo de vida, ¿no? Cultiva, valora esa manifestación, como valora a través del mensaje que le está pidiendo la profesora, ¿ya? Entonces, en quinto ya asume y propone, pero en cuarto le pide que acoge e interpreta. Muy bien, aquí, ¿qué debo de tener en cuenta? ¿Qué debo de tener en cuenta? Ya estoy mirando acá, ya hemos visto el estándar, ¿no? Hemos revisado, por favor, primero el estándar.
del estándar cuando yo trabajo en una sesión, por favor, no voy a trabajar todo en una sesión porque es imposible. Puedo trabajar uno o puedo trabajar dos. Depende de qué cosa le estás pidiendo, ¿ya? Y de qué competencia y de qué capacidades. Ahí está. Y tenemos el desempeño que nos pide el CENEP, porque es la sesión de clase. Entonces acoge a Jesucristo y el otro interpreta, que es lo que hemos visto acá. Acoge, interpreta es del CENEP, tal y cual. Pero cómo yo lo transformo en un criterio más pequeño, ¿no? Más fino, o puedo precisar el desempeño, porque nos dice el desempeño lo puedes modificar, cambiar, puedes elaborar a partir de ello criterios, ¿no? O puedes precisarlo, ampliar la habilidad o disminuir la habilidad de acuerdo a la realidad de tus estudiantes. Eso no es lo que está diciendo. Y eso tenemos que ver cada uno de nosotros. Entonces ya, muy bien, va a coger a Jesucristo como modelo de hombre que enseña bajo vivir el Espíritu Santo, etcétera, para expresar e imitar, porque la profesora ha dicho, ¿no? Dentro de lo que están y los chicos tienen en su instrumento que tienen que imitar, ¿no? Los chicos dicen que digno de imitar estas acciones, ¿no? Este perfil que tiene Cristo para imitarlo como joven. Entonces, tengo que precisarlo ahí porque voy a evaluar eso, tengo que verlo en evidencia. Y el perfil de Jesús en un gráfico creativo, la profesora ha pedido gráfico creativo en esa sesión, porque eso terminará al finalizar de su unidad o su bimestre, su infografía o su labbook o su periódico escolar, ¿no es cierto? Pero para esta sesión ha pedido un gráfico creativo. En el otro interpreta esa realidad en su entorno, proponiendo, porque dice que tiene que proponer acciones concretas para una sana convivencia, pero a la luz del Evangelio, ¿no? De la Sagrada Escritura, etcétera, según el modelo de Jesucristo, porque está viendo el perfil de Cristo. ¿Cuál es la evidencia? Ya saben que ha pedido un gráfico creativo, pero yo no voy a evaluar o no voy a recoger la evidencia para valorar, ¿no? El gráfico creativo como tal, que tiene todo, que tiene colores, que tiene, no, que en el gráfico creativo debo ver, ahí está la propuesta de acción, propuestas de acciones que son concretas para una sana convivencia en ese gráfico creativo, ¿no? Va a elaborar el perfil de Jesús perfecto, pero en esa elaboración del perfil de Jesús, yo tengo que ver si hay propuestas que está yendo. ¿Hay algunas propuestas? ¿No? Porque como es una sesión y al final terminará pues con todo, ¿no? Pero hay alguna propuesta ahí para poder valorar y ella ha puesto de instrumento la escala de valoración que me parece bien. Su propósito de la sesión, no estoy hablando del propósito competencia, capacidades, propósito de la sesión. Cada sesión es este tema que está realizando ella, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Que proponemos acciones concretas para una sana convivencia en nuestro entorno, en el entorno donde están viviendo los chicos, según el modelo de Jesucristo, elaborando el perfil de Jesús en un gráfico creativo. Perfecto, muy bien. Ahora, aquí está el instrumento, ¿no? El instrumento presentado, ¿no? El instrumento de la sesión, ¿ya? Que sirve como autoevaluación para el estudiante, también puede servir para nosotros recoger, ¿no? Y valorar la evidencia que hemos retroalimentado y estamos recogiendo. Tenemos que valorar lo que van haciendo, ¿ya? Muy bien. Recordemos siempre que ya hemos visto su estándar, ya está seleccionado, ya hemos visto la competencia, ya está todo, ¿no? Entonces, no olvidemos el propósito, porque al final logramos el propósito en esa sesión, por eso es muy importante el propósito de la sesión. Con esa evidencia que presenta, logró el propósito y dice, proponemos acciones concretas para una sana convivencia en su entorno, según el modelo de Jesucristo, elaborando el perfil de Jesús en un gráfico creativo. ¿Qué está describiendo? Si el estudiante, porque es una autoevaluación para él y nosotros también podemos utilizar para nosotros valorar, ¿no? No estoy poniendo nota, estoy valorando.
porque es el proceso. Señalé las actitudes que caracterizan a la persona de Jesús, plasmándolo en el perfil, en un perfil creativo. Propuse acciones concretas para construir una sana convivencia en mi entorno desde las enseñanzas de Jesús. Describí a Jesús como modelo de vida y poder imitarlo en mi vida cotidiana. Escribí acciones concretas que construyen la fraternidad entre los que me rodean. Vivencié los valores cristianos que me ayudaron a mejorar mi desarrollo personal y el trabajo en equipo, en inicio, en proceso o logrado, ¿no? Inicio, proceso o logrado. Está en proceso, están avanzando. Y aquí están todas sus evidencias que ha recogido la profesora de sus estudiantes. Miremos cada uno, miremos su evidencia. ¿Ah? Mira, profeta del reino de Dios, hombre de la verdad, aconsejador de pecadores, hombre de valores, siempre defender la verdad, ¿no? Y en el otro, humildad, el perfil de Jesús, humildad, reconoce los actos de los demás como también los suyos. Empatía, acciona sin perjudicar a los demás. Amabilidad, apoyar al prójimo. Interesante porque están hablando de ese perfil de Jesús. Mirando esto, ¿no? Describió a Jesús como modelo de vida, poder imitarlo en su vida cotidiana. Hemos visto, a ver, escriban. Describí a Jesús como modelo de vida y poder imitarlo en mi vida cotidiana. Hemos visto esto aquí. Lo de Jesús sí, lo de ellos, aquí quizás sí, ¿no? Siempre defender la verdad, quizás él, ¿no? Puede defender siempre el chico como tal, ¿verdad? Muy bien. Señalé las actitudes que caracterizan a la persona de Jesús, plasmarlo en su perfil creativo. Eso sí, ¿no? Acá está. En su perfil creativo, ahí sí lo ha plasmado, ¿verdad? Plasmado el primero. Perfecto, ¿no? Propuse acciones concretas para construir una sana convivencia en mi entorno desde las enseñanzas de Jesús. ¿Se visualizó? No hay. ¿En esto hay? No hay, ¿no es cierto? No hay. Miren, lean. Muy bien. Pasemos al otro. Esto es 2 evidencias de los estudiantes. Por eso, con el instrumento hay que mirar, no que nos haya presentado, sino qué contiene lo que nos ha presentado. Eso es valorar el trabajo y la evidencia a partir de lo que nos da con el instrumento, ¿ya? Dice, aquí vemos el perfil de Jesús, perdona todo tipo de ofensa, rechaza todo tipo de tentación, es perseverante ante sus objetivos, cuida y protege a los más débiles. Interesante, el perfil de Jesús. Muy bien, acá, perfil de Jesús. Solo vemos perfil de Jesús, ¿sí? Perdona a las personas por el amor que les tiene. Siempre sigue adelante y no se rinde. Es un hombre que cumple sus promesas. Nos da esperanza cuando la perdemos. Nos da esperanza cuando la perdemos. Comprende y ama a todos por igual. No nos causa daño, solo nos ama. No solo habla, también acciona. Nos apoya cuando más lo necesitamos. Entonces, cuando nosotros vamos y tenemos este instrumento, nos casi vemos, señala las actitudes que caracterizan de la persona de Jesús en su perfil creativo. Las acciones concretas no lo vemos. ¿Describe a Jesús como modelo de vida? Sí. ¿Poder imitarlo en su vida cotidiana? ¿Alguna palabrita existe por ahí? Escribí acciones concretas que construyen fraternidad en lo que le rodean. Vivencié valores cristianos que me ayudaron a mejorar mi desarrollo personal y el trabajo en equipo. La profesora, como ha ido monitoreando, ella puede vivenciarlo y esto le servirá para ver. Pasamos al último. A ver, veamos aquí en la siguiente, ¿no? Vida, ahí está, ahí vemos su gráfico
muy bonito, muy creativo. Miren los chicos cómo presentan, ¿no? En sus gráficos, ¿no? Dice, acogedor sin excluir o marginar a nadie. Confraternizaba y comía con pecadores y recaudadores de impuestos, porque la separata que ha presentado, muy bonita la lectura, muy interesante de todas las etapas de Jesús, y de ahí han tenido que extraer el perfil de Jesús de las acciones de Jesús, ¿no? Jesús tuvo una actitud especialmente acogedora hacia los niños. Jesús empleaba un lenguaje característico y sugerente. Una persona que era fiel o leal a sus seguidores. Sabe perdonar a quienes se lo merecen. Nos inculcó a cómo elegir los buenos caminos de la vida. Qué interesante esto que pone el estudiante. Ahí ya va centrando un poco más al accionar que le va a ayudar a él, ¿no? Persona que prefiere amor a que dañar a las personas. Persona que tiene sus metas, no se rinde, pase lo que pase. Mira la lectura que ha puesto la profesora, muy interesante, que de ahí han ido sacando muchas cosas los chicos, ¿no? Extraen frente a las lecturas, ¿no? De lo que han sido presentados en su ficha. No se deja que hablen mal con él, con la mentira. Muy bien. El siguiente, evidencia. Jesús demuestra ser una persona tranquila y solidaria con los demás. Reflexiona de sus actos inadecuados. Nos enseña a ser pasivos y tolerantes en todo momento. Hombre respetuoso y justo con los demás. Actúa con tranquilidad ante cualquier situación. Es puesto como ejemplo por su seguridad, ¿no? Hombre que no se desespera ante la circunstancia. Valora y medita ante un problema. Mira, ya hay acciones que el chico puede subir a partir de esa experiencia, ¿eh? Es seguro de sí mismo. Qué bonito que los estudiantes puedan llegar a esto a partir. Miren la diferencia, ¿no? La diferencia de su gráfico creativo del perfil de Jesús, ¿no? Miren cómo está aquí y cómo está aquí. ¿No? El gráfico puede ser, pero mire, los gráficos son interesantes, son bonitos, son juveniles para los chicos, les encanta. Pero, ¿qué cosa debemos de ver? Lo que contiene. Que eso lo que contiene me tiene que aterrizar aquí. Lo que yo voy poniendo en el numeral lo debo de evidenciar en la evidencia que me presenta. Aquí tengo que evidenciar. ¿Ya? Entonces, hasta aquí no quiero yo llevarlos mucho. Yo sé que ustedes tienen un tiempo muy recorrido, pero necesitamos darnos cuenta que lo que pedimos en el aula, que es algo muy interesante, valoremos, pero a través de una lista de cotejo o una rúbrica o una ficha, ¿no? De evaluación, como está, perfecto. No está mal, es bueno. Acuérdense que dentro de esta autoevaluación, siempre ustedes pongan esa evaluación de proceso, es el avance que está realizando el estudiante. Si tú vas retroalimentando el estudiante que hizo este trabajo, la siguiente vas a ver otros temas que van a ayudar a este mismo, porque va a terminar y vas a enriquecer. Cuando haces la retroalimentación, le agregas al estudiante frente a este trabajo que ha realizado el estudiante, tiene que ser acompañado por un gráfico en lo que qué acciones de lo que él ha puesto, que es tan interesante que le ha llevado a cada uno, realmente han reflexionado y analizado estas dos últimas evidencias que ha presentado el estudiante. Está bien rico, bien reflexionado y analizado de toda una lectura que ha presentado. A partir de esto, ¿qué cosa le tenemos que dar a nuestro estudiante? Quizás
algo más, no solamente el describir el perfil, sino también, como dice que es digno de imitar, ¿cuál de ellos puede imitar? Porque está en construye, no está haciendo asume, que él tiene que tomar ahora y accionar, pero sí tiene que tomar conciencia de todo esto y tiene que darse cuenta qué cosa va a asumir él para que después tenga que actuar. Eso es el construye. Acuérdense que el construye, aquí ustedes lo tienen, ¿no? El construye, revisemos siempre. Cuando tenemos este se le asume, cuando tenemos el construye, nos pide que fundamenten, que asume, que argumente, que propone, que interiorice y nos ayudamos. ¿Qué habilidades siempre nos están pidiendo? ¿No? Que explique, que argumente, que analice, que argumenta, que fundamenta, que analiza, que comprende, que reflexione, que confronte, que interiorice, que promueva, que propone, que acepta, que acoge, que asume, que acoge, que expresa, que dé razones, que explique, que demuestre, ¿no? Estos es como una guía, ¿no? Que eso nos dará a nosotros más elementos para hacerlo más finito y elaborar criterios, pero nos ayuda. Los desempeños siempre nos ayudan, ¿no? Para que tome conciencia, porque estamos en construye, para que tome conciencia, para que actúe, para que analice, para que sea capaz de interpretar y proponer, ¿no? Proponer alternativas frente a casos o problemas, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una mirada muy diferente, asume, muy diferente. La siguiente, ahora sí, en la siguiente, cuando vamos a ver y analizar, en la siguiente hay que analizar el producto final, ¿ya? El producto final que puede llamarse un boletín, que puede llamarse un artículo, un ensayo, ¿no? Un periódico escolar. Ese análisis hay que mirarlo de dónde sale y cómo vamos a evaluar y qué rúbrica vamos a poder plantear. Les plantearé jalando uno de cada uno para ver frente a ello, frente a lo que hemos analizado de una sesión. De una sesión no es necesario, queridos profesores, para cerrar. Cuando nosotros evaluamos una sesión, son evaluaciones de proceso porque estamos en evaluación formativa. No necesitamos calificar cada sesión. No califiquemos en cada sesión, porque si no, imagínate que vas calificando, son procesos. La calificación máxima es cuando ha terminado, porque aquí está avanzando. Aquí tenemos que acompañarlo con la retroalimentación, por eso llamamos evaluación formativa. Evaluación de acompañamiento de proceso, que va descubriendo poco a poco a través de su error, se da cuenta del error, lo que le falta y va a avanzar. La siguiente evidencia va a ser más completa. Ya no va a ser solamente la idea grande de presentar y hacer algo bonito, sino ya de tener consistencia con lo que va a poner en su evidencia. Por eso es el proceso, que ahí no tienes que calificar. No le pongas una calificación, porque si nosotros le ponemos una calificación, vamos a decir entonces, ya hemos puesto A, B, C, cuántas A, cuántas B, cuántos C, cuál es el final. No. Mejor ponemos inicio, proceso, ¿no? Y logro para ver cómo está avanzando. Y en la final sí tenemos que, ahí sí viene. El final, la evidencia final es para determinar el nivel de logro de lo que aprendió, logró o llegó a aprender de la competencia que hemos planteado en esa unidad. Por eso no planteemos en una unidad dos competencias. Por favor, queridos profesores en religión, no nos hagamos harakiri. Ya, ¿por qué hacen acá? ¿Por qué hacen matemática? ¿Por qué hace comunicación? Pensemos que la competencia que tenemos en el área de educación religiosa es profunda, es fuerte, es compleja. No nos hagamos harakiri nosotros. Y estamos viendo que no es tan difícil poder mirar el estándar, responder a esa capacidad y competencia que está ahí, pero
y mirando cada, digamos, cada desempeño que nos da la idea de cómo y qué cosa debemos de evaluar, ¿ya? Entonces, creo que con esto, que quede claro, por favor, cómo debemos de valorar las evidencias en una sesión. Las evidencias en una sesión. Nada más. Una vez que está bien claro cómo evaluamos la evidencia en una sesión, después pasamos cómo vamos a evaluar. Ya viene la evaluación del aprendizaje que les habló Giancarlos, también habló para y del aprendizaje, los dos lo habló. Pero nosotros a veces nos estamos yendo solo al final y no estamos valorando el proceso. Y por eso a veces tenemos muchos estudiantes con C, ¿no? Porque de repente no lo hemos acompañado, ¿ya? Entonces creo que hasta aquí ha estado entendido, no sé si ha estado claro o no claro, pero mi punto de vista con cada uno de ustedes, queridos docentes, es que vayamos paso a paso en la evaluación. No unamos, es fuerte, no mezclemos porque nos vamos a confundir o unos entienden un punto y otros van a entender otro. Hoy tiene que quedar claro la evaluación de una evidencia de una sesión de clase. Y la siguiente será el análisis de una evidencia de una unidad. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí. Díganme, ¿sí? Mis disculpe, de repente con esta última pregunta para que usted pueda cerrar también, por favor, donde le consultan que si se trata de un proyecto, ¿cómo consideramos las competencias? ¿Solo una también? Ya. Ojo. En un proyecto, acuérdense, un proyecto es una problemática fuerte y una necesidad de la institución educativa. Cuando hay un caso, un problema fuerte, nosotros podemos plantear un proyecto. Un proyecto, al plantear, puede durar un bimestre. En un proyecto podemos hacer acciones de acuerdo al producto que vamos a realizar. Podemos plantear en un proyecto las dos competencias porque un proyecto va a ser grande, es a largo plazo, no a largo plazo, a mediano plazo. Implica un proyecto, no hay proyecto de un mes, el proyecto es de un bimestre. Por lo tanto, nos permite en el tiempo abordar y complementar un trabajo de un bimestre. Acuérdense, en el Colegio Militar Leoncio Prado hicieron el año pasado, si no me equivoco, un proyecto y abarcó todo un bimestre, pero era para apoyar a los estudiantes porque vieron una necesidad, que habían estudiantes después de la pandemia que perdieron a sus padres, no tenían economía, tenían que pagar, tenían que hacer muchas cosas y se unieron 4 o 5 áreas para armar un proyecto integrado de CT, de educación religiosa, arte, cultura, ¿no? EPT para trabajar. Y en ese proyecto eran varias acciones, varios productos que cada área ha elaborado, ¿no? Los de CT elaboraron plantaciones de germinados, en EPT elaboraron productos para limpieza y no sé, un montón de cosas, tejidos, etcétera. Y en educación religiosa elaboraron rosarios, elaboraron denarios, elaboraron pinturas, cuadros, cuadros ¿cómo se llama? Del arte religioso, de las pinturas religiosas de la escuela cusqueña, ¿no? Del tiempo de la colonia, etcétera. Qué riqueza en cuadros que han realizado. Entonces, ahí son varios productos que ellos tenían que elaborar para la venta final, donde a partir de ello consiguieron y lograron y solucionaron un problema álgido que partió. Pero ¿de dónde nació? Para armar un proyecto de los estudiantes. No sale del docente, solicita el estudiante. Por eso se caracteriza el proyecto. El proyecto se caracteriza porque elaboras
la planificación inicial con el estudiante, la inquietud y la necesidad del problema que está ocasionando y es fuerte en la institución y nace de los estudiantes. Y ya el docente después aterriza en una planificación final. Eso es un proyecto. Y no es solamente un producto pequeño en un proyecto grande. Son varias cosas que tienen que aterrizar. Entonces, por eso podemos trabajar esas dos competencias en un proyecto. ¿Sí? Ya. ¿Algo más? No hay mayor interrogante, Miss. Ya iríamos despidiendo, no sin antes cerrar nuestro taller, dándole gracias a su persona por todo lo aportado en esta noche y también agradecerle al Señor de la vida que nos ha permitido estar presentes el día de hoy, ya que no hemos iniciado con la oración. Vamos a cerrar con la oración. Entonces nos vamos a poner en la presencia de Dios y nos predisponemos porque la mayoría de nosotros quizás ya vamos a ir a descansar también, ¿no? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para quienes nos puedan seguir, la oración se puede hacer de forma mental mientras vamos diciendo: maravilloso Padre, en esta bella noche me dispongo frente a ti para ofrecerte mi gratitud por todo lo que me das aún sin merecerlo. Te pido que pongas tranquilidad en mi hogar e ilumines nuestros sueños en medio de esta noche con la esperanza de poder ver la luz de un nuevo amanecer. Amén. Que nuestra Madre María Santísima también interceda por cada uno de nosotros ante su divino Hijo, ella y Jesús, que conoce cada una de nuestras necesidades, nos regrese en la paz y si es para el bien de nuestra alma, aquello que le pedimos encarecidamente. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ah, de parte de todo el equipo de Ode Castrense, agradecerle a Miss Medalit por esta ponencia y a cada uno de los profesores por su participación, quedando pendiente el taller del próximo mes. No se olviden, profesores, porque la consulta iba por interno, las grabaciones se suben a nuestra página oficial del canal que tenemos como Ode Castrense. Les invitamos a visitarlo porque las ponencias anteriores ya están subidas. Nos buscan como Ode Castrense y nos van a encontrar. Ese es nuestro canal oficial y a través del Facebook que ustedes ya reconocen y saben cómo ubicarnos. Muchísimas gracias. Nos estaríamos despidiendo, profesores, hasta una siguiente oportunidad. Gracias, Miss Medalí. Gracias. Gracias a cada uno de los profesores. Espero que haya quedado un poco claro. Es la primera parte. Acuérdense que no podemos mezclar para poder entenderlo mejor. ¿Ya? Y la siguiente ya es utilizando el estándar, los desempeños para elaborar criterios para poder validar también la evidencia final, que es diferente. Esta es evaluación del aprendizaje. Hoy hicimos evaluación para el aprendizaje que había mencionado el profesor.